a un ratito, tratando de acomodarme. A ver, ya, ahora sí. Vamos primero a estudiar un poco las funciones químicas que ya hemos visto. Eh, la formación de una sal logizal es por neutralización de un hidróxido y un ácido oxácido que se unen. El hidróxido base resulta de la combinación de un óxido básico con el agua. Este óxido básico resulta de la combinación de un metal con un oxígeno. Aparte de un ácido oxácido, resulta de la combinación de un anhidrido con el agua y el anhidrido u óxido ácido resulta de la combinación de un metal con el oxígeno. De esa manera, ya tenemos la evolución formativa de una sal, ¿no? A través de procesos químicos. Para nombrar sales, podemos utilizar nomenclatura stock, por ejemplo, ¿no? Podemos decir tetraoxosulfato 6 de hierro 2, es otra manera de nombrar el sulfato ferroso. El clorato de sodio se puede nombrar también de otra manera, como trioxoclorato 5 de sodio. El nitrato de potasio se puede nombrar como también, ¿no? Otro nombre stock sería trioxonitrato 5 de potasio. Sulfato de cobre 2 puede ser también tetraoxofosfato 6 de cobre 2. Y el sulfato férrico, como también otra manera de nombrar sería tris tetraoxosulfato 6 de hierro 3. Entonces esta nomenclatura UPAC sistemática recomienda nombrar a las sales, ¿no? De tal manera que el número de oxígeno seguido de oxo esté seguido el nombre del radical oxigenado con el prefijo átomo. Y al final el nombre del catión. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, una sal ácida de bicarbonato de sodio, que es otro tipo de sal, ¿no? También, aparte de sales neutras, hay sales ácidas, o sales básicas, ¿no? Como carbonato básico de aluminio, donde el hidrógeno se sustituye por grupos OH, ¿no? Grupos hidróxido. Muy bien. En el caso de sales ácidas, un hidrógeno parcial se puede sustituir por el catión de metal, puede ser uno, dos o más átomos de hidrógeno del ácido oxácido. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, carbonato ácido de sodio, o llamado también bicarbonato de sodio. Podemos decir que del ácido fosfórico un hidrógeno se sustituye por potasio y tenemos fosfato diácido de potasio. ¿Por qué diácido? Porque hay dos hidrógenos. En la nomenclatura tradicional a las sales ácidas con hidrógeno se incluye el prefijo bi, que significa la mitad de total, al nombre del elemento central del radical. Así es. En las sales básicas, ¿no? Se incluye el ion hidróxido para nombrarlo y se incluye la palabra básico. Tenemos, por ejemplo, sulfito básico de aluminio, cloruro básico de estroncio. En las sales dobles podemos colocar dos cationes de metal y delante el anión, ¿no? Por ejemplo, tenemos sulfuro de cobre y hierro, sulfato de sodio y potasio. En las sales hidratadas se combina el compuesto que es la sal con el agua. Esta sal se va a hidratar y tenemos, por ejemplo, sulfato de cobre 2 hidratado, tenemos carbonato de sodio deshidratado, tenemos cloruro de magnesio deshidratado. Ahora, si tenemos peróxidos, a la fórmula del óxido básico le añadimos un átomo de oxígeno más. Y la fórmula, si contiene subíndices pares, no se va a simplificar, ¿no? Entonces tenemos peróxido de sodio, tenemos peróxido de hidrógeno. A continuación tenemos algunos compuestos, ya sean también especies, ¿no? No de compuestos, sino especies catiónicas o aniónicas, ¿no? Con su respectiva masa molar. Y para hallar el factor, eso depende de qué función sea, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un óxido básico, el factor va a ser, ¿no? El valor absoluto de la carga total del anión. Esto también se cumple por una sal. Para, una, para un ácido va a ser el número de hidrógenos que puede perder.
para una base o hidróxido va a ser el número de iones oxidrilo que puede tener. Para un catión va a ser igual a la valencia. Para un anión también va a ser la valencia. Entonces, por ejemplo, para el ion calcio, la masa molar es 40 gramos por mol, el equivalente por mol es 2 por mol, ¿no? Que es el factor. Y la masa equivalente va a ser la masa molar entre el factor. Se va a hacer 40 entre 2, que es 20 gramos por equivalente. Del catión divalente magnesio tenemos que el factor es 2 equivalente por mol. La masa molar es 24 gramos por mol, entonces la masa equivalente va a ser 12 gramos por equivalente. Y así, de igual manera, para el ion de similar forma, ¿no? De similar forma para el ion sodio, el ion potasio, el ion cloruro. Para el sulfato, la masa molar es 96 gramos por mol, el factor es 2 equivalente por mol y la masa equivalente va a ser el cociente, que sería 48 gramos por equivalente. Para el carbonato, la masa molar es 60 gramos por mol, el factor es 2 equivalente por mol y la masa equivalente, ¿no?, va a ser 30 gramos por equivalente. De similar forma sería para el carbonato. Para el dicloruro de calcio, la masa molar es 111 gramos por mol, el factor es 2 equivalente por mol y la masa equivalente va a ser el cociente, que resulta ser 55,5 gramos por equivalente, ¿no? De similar forma tenemos para el sulfato de calcio, para esta misma sal hidratada, tenemos para el carbonato de sodio, para bicarbonato de sodio, para el carbonato de potasio y para el bicarbonato de potasio, ¿no? Entonces la masa equivalente va a ser la masa molar entre el factor, ¿no? Entonces la masa equivalente va a ser una... Profesor, Sí, ¿se ve, por favor? ¿Se escucha? eh, no se está viendo la presentación, profesor. Ah, un ratito, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Geometría. A ver. Ya, ahora sí se debe. Ahora sí se ve, profesor. Ah, Gracias. muy bien. Bien, entonces, visto la masa equivalente y cómo se determina, vamos a estudiar ahora las leyes estequiométricas, ¿no?, que se dan en procesos químicos, ¿no? Recordemos que la estequiometría va a ser la parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, el número de moles, entre otros, ¿no? Esto ocurre entre las sustancias que participan en un cambio químico. Tenemos para esto que conocer un poco y recordar acerca de las unidades químicas de masa. Por ejemplo, el mol, que viene a ser el número de partículas, ¿no?, en una unidad, ¿no?, de cantidad de sustancia. Por ejemplo, una mol de átomos de hidrógeno contiene 6 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, una mol de electrones contiene 6 por 10 a la 23 electrones. Entonces, este 6 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Además, la masa fórmula, que se va a calcular como la suma de masas atómicas de los elementos que contienen. Por ejemplo, la masa fórmula del hidróxido de calcio va a ser la masa atómica de calcio más 2 veces la masa atómica de oxígeno más 2 veces la masa atómica de hidrógeno. Esto va a ser 40 más 32 más 2 en UMA, que sería 74 UMA. Tenemos también la masa molar, que son los gramos de sustancia en una mol, ¿no? Por ejemplo, una mol de carbono contiene 12 gramos de carbono. Entonces la masa molar de carbono es 12 gramos por mol. La masa molar de hidrógeno es 2 gramos por mol. La masa molar de cloruro de magnesio es 95 gramos por mol, ¿no? La masa molar del compuesto o la sustancia va a ser
En este caso, la suma de masa molar de sus elementos, hablamos de compuestos. Tenemos, por ejemplo, que una mol de carbono pesa 12 gramos y contiene 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. Una mol de hidrógeno contiene 2 gramos y contiene 6 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, y hay 1,2 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. En una mol de dicloruro de magnesio hay 95 gramos de ese compuesto y tenemos 6 por 10 a la 23 unidades de fórmula de ese compuesto, que contiene 6 por 10 a la 23 iones de magnesio y 1,2 por 10 a la 24 iones de cloruro. Por otro lado, tenemos también el cálculo de la composición centesimal, que viene a ser el porcentaje en masa de un elemento en un compuesto. Por ejemplo, queremos saber la composición centesimal de metano. Tenemos que hallar porcentaje de carbono y porcentaje de hidrógeno. Primero hallamos la masa molar, que es 12 gramos por mol más 4 gramos por mol, que serían 16 gramos por mol. En una mol de metano hay 12 gramos de carbono, hay 4 gramos de hidrógeno. Entonces, el porcentaje de carbono sería 12 gramos entre 16 gramos por 100. Esto sería 75%. Y el porcentaje de hidrógeno sería 4 gramos entre 16 gramos por 100, que sería 25%. Por otro lado, tenemos que conocer también que hay dos tipos de fórmula en química, ¿no? Tenemos para cálculos, ojo, para cálculos cuantitativos, tenemos fórmula empírica y fórmula molecular. La fórmula molecular va a mostrar el número exacto de cada elemento en la molécula, y la fórmula empírica va a mostrar los tipos de elementos y la proporción mínima entre ellos, ¿no? Si multiplicamos la fórmula empírica por un múltiplo entero, va a ser la fórmula molecular. El múltiplo entero puede ser valores de 1, 2, 3 o más. Por ejemplo, para el benceno, la fórmula molecular contiene 6 moles de carbono, 6 de hidrógeno, y sacando sexta, la fórmula empírica va a ser una mol de carbono que contiene y una mol de hidrógeno. Entonces el factor va a ser 6. Para el butano, de similar forma, el factor va a ser 2, y para el agua el factor va a ser 1. Entonces para hallar, en este caso, para hallar el múltiplo entero, que es el factor K, ¿no? K, para el benceno es 6, para el butano es 2, para el agua es 1. Entonces este K, que es múltiplo entero, ¿ya?, va a ser la masa molar de la fórmula molecular dividido entre la masa molar de la fórmula empírica. La composición centesimal puede ser dada a partir de la fórmula empírica. Para saber la fórmula empírica y la fórmula molecular, podemos hallar a partir de la composición centesimal. Entonces, para esto se va a dividir el porcentaje de cada elemento entre sus masas atómicas. Luego de ahí vamos a dividir esos valores entre el menor de ellos para hallar la proporción mínima. Y de ahí, por ejemplo, si una muestra tiene 84,21% de carbono y 15,79% de hidrógeno, dividimos cada porcentaje entre su masa atómica de esos elementos y tenemos que la relación es de 4,9, ¿no? Sería la proporción mínima. Hallamos la masa molar de la fórmula empírica y sería 57 gramos por mol. Esto sería 4 veces 12 gramos por mol más 9 veces 1 gramo por mol. Esto sería 57 gramos por mol. Luego de ahí vamos a hallar, ¿no? Vamos a hallar el factor, ¿no? Para ello vamos a hallar la masa molar de la fórmula molecular, ¿no?, que sería a partir de las moles, ¿no?, de las moles de cada elemento, ¿no? Esto sería el número de moles de carbono, 84,21 gramos entre 12 gramos por mol, que sería 7,017 moles. El número de moles de hidrógeno, que sería 15,79 gramos entre 1 gramo por mol, que serían 15,79 gramos por mol. Entonces vamos a dividir, ¿ya?, esto entre el menor de ellos, ¿no?, el menor de ellos. Y la proporción mínima resulta ser de 4 moles de carbono y 9 moles de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, nos dice que la masa molar, ¿no?, es 114 gramos por mol. ¿Ya? Esto sería la masa molar
fórmula molecular, que sería mayor, 114 gramos por mol sería mayor que 57 gramos por mol. Entonces dividimos la mayor masa molar, ¿ya? La mayor masa molar entre la menor masa molar. Y para ello hallamos K dividiéndolo. Entonces sería 114 gramos por mol entre 57 gramos por mol. Y sería 2, sería múltiplo entero. Entonces multiplicamos 2 veces la fórmula empírica. Y tendríamos 8 moles de carbono y 18 moles de hidrógeno, que sería parte de la fórmula molecular. ¿Ok? Entonces de esa manera, hallamos la fórmula molecular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hallar la proporción mínima de la fórmula empírica, recordemos que primero hallamos las moles de cada elemento, dividiendo el porcentaje del elemento entre su masa atómica. De ahí dividimos esos valores, ¿no?, que han salido de 7,017 y 15,79 entre el menor de ellos. Sería entonces 7,017 entre 7,017 y 15,79 entre 7,017. Entonces la proporción es de 1 a 2,25, pero como es 2,25 no puedes redondear. Habría que multiplicar por un factor, ¿sí?, para tener un error, ¿no?, de 0,0, ¿no? Entonces, yo tengo 2,25, no lo puedo redondear. Entonces, el error resulta ser 0,2. Y la regla nos dice que el error puede ser a lo mucho hasta 0,1, no puede ser más de 0,1. Como hay 0,2, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicar por un factor de tal manera que se reduzca el error. Y el error resulte a lo mucho ser 0,1. Entonces, 0,0 o 0,1. No puede ser más de 0,1. Si multiplicamos a 2,25 por 4, nos sale 9,0. Entonces, ahí de frente se redondea 9, ¿no?, aproximadamente, ¿no? 9 moles de hidrógeno y 4 moles de carbono a multiplicar por 4. Y por eso es que la fórmula empírica contiene 4 moles de carbono y 9 moles de hidrógeno. Entonces, dividimos luego dividimos la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica, y el cociente entre esa masa molar resulta ser 2, y lo multiplicamos por la fórmula empírica y tenemos la fórmula molecular. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, visto esto, ya podemos estudiar ahora sí las reacciones químicas, ¿no?, como cambios o transformaciones de una o más sustancias llamadas reactantes para formar sustancias finales con propiedades diferentes llamados productos, ¿no? En toda reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos, y se va a representar con una ecuación química que debe estar balanceada, ¿no? En la ecuación química van las fórmulas y símbolos de las sustancias acompañadas de sus coeficientes estequiométricos, y también precisar los estados de agregación de las sustancias. Aparte que va el sentido de la reacción representado con una flecha. Se van a clasificar de acuerdo a la naturaleza de los reactantes, por ejemplo, como reacciones de adición, donde se forma un solo producto a partir de dos o más sustancias, llamadas reactantes, ¿no? Tenemos la síntesis de Lavoisier, tenemos la síntesis de Haber-Bosch, por ejemplo. En la reacción de descomposición se da que una sustancia se convierte en dos o más productos. Tenemos reacciones de pirrólisis por acción del calor, de electrólisis por acción de la corriente eléctrica, ¿no? Tenemos también reacciones de sustitución o desplazamiento simple, donde un elemento activo desplaza a un elemento de la sustancia para formar, ¿no?, gases o metales libres, ¿no? Por ejemplo, si reacciona el sodio con el agua, el sodio desplaza el hidrógeno del agua, se forma el hidróxido de sodio y se libera el gas hidrógeno. Otro caso puede ser cuando el zinc desplaza el cobre del sulfato de cobre 2 y forma la sal oxidal sulfato de zinc, ¿no? Y el cobre deja libre, ¿no?, el cobre como metal libre que se forma. Entonces, eso en cuanto a la reacción de sustitución o desplazamiento simple. En el caso de metatesis o desplazamiento doble, hay doble intercambio. Por ejemplo, la formación de sales, ¿ok?,
de cloruro de plata a partir de nitrato de plata más ácido clorhídrico. Y también se forma ácido nítrico. También cuando el sulfato de sodio reacciona con nitrato de plomo 2. Esto va a formar sulfato de plomo 2 más 2 moles de nitrato de sodio. Para balancear una ecuación hay que igualar el número de átomos de cada elemento de reactantes y productos. Hay varios métodos de balance, ¿no? Podemos tener balance por método de tanteo, balance redox, balance por método de coeficientes indeterminados o balance por ion-electrón. Balanceando por tanteo, tenemos para reacciones exotérmicas, por ejemplo, cuando metano se combina con 2 moles de oxígeno y formará dióxido de carbono y 2 moles de agua. Acá se está liberando calor, ¿no? Se está liberando 803 kJ por mol. Cuando se libera calor, se dice que es una reacción exotérmica. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, la reacción de combustión completa, ¿no? Muy bien. A ese calor de reacción se llama entalpía de reacción, ¿ya? Y cuando se va a liberar ese calor, va a ser su valor negativo. Muy bien. Por otro lado, tenemos reacciones endotérmicas donde se absorbe calor, por ejemplo, cuando el óxido mercúrico se descompone, se tiene que calentar. Entonces acá se está absorbiendo calor, en este caso se está absorbiendo 181,6 kJ por mol. 181,6 kJ por mol. Este calor absorbido se llama también entalpía y siempre va a ser positivo. Todo calor absorbido va a ser positivo. Ya, cuando las reacciones se dan en un solo sentido, de izquierda a derecha, tenemos reacciones irreversibles, ¿no? Por ejemplo, una reacción de combustión completa de metano para formar dióxido de carbono más agua, ¿no?, más 2 moles de agua, ¿ya? Es una reacción irreversible porque se da en un solo sentido. También cuando se descompone carbonato de calcio para formar dióxido de carbono más óxido de calcio, o una reacción de sustitución simple cuando el zinc desplaza el hidrógeno del ácido y forma dicloruro de zinc más el gas hidrógeno. Estos son ejemplos de reacciones irreversibles. En el caso de reacciones reversibles, cuando se da en ambos sentidos, ¿no?, se coloca flecha de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Podemos tener, por ejemplo, la síntesis Haber-Bosch, cuando el dióxido de nitrógeno forma tetróxido de nitrógeno o simultáneamente, o la formación de yoduro de hidrógeno, y a la vez se descompone en yodo e hidrógeno, ¿no? Estos serían casos de reacciones reversibles donde se llega al equilibrio químico, tema que vamos a ver más adelante. Muy bien. Para clasificar ahora de acuerdo al cambio del estado de oxidación, tenemos reacciones redox, donde hay cambio en el estado de oxidación, ocurre oxidación y ocurre reducción, ¿no? Si tenemos la síntesis Haber-Bosch, ¿no?, el nitrógeno de estado de oxidación 0 pasa a -3. Entonces en este caso, hay una disminución del estado de oxidación, ¿no? Y por lo tanto va a haber una reducción. Y el hidrógeno pasa de 0 a +1 y va a haber una oxidación, ¿no? En el caso del zinc, que reacciona con el ácido clorhídrico, ¿no?, para formar dicloruro de zinc más gas hidrógeno, el zinc se está oxidando porque cambia de estado de oxidación 0 a +2 y el hidrógeno se está reduciendo. Entonces, cuando hay aumento del estado de oxidación, tenemos una oxidación. Si hay disminución del estado de oxidación, tenemos una reducción. Al aumentar el estado de oxidación hay pérdida de electrones y al disminuir el estado de oxidación hay ganancia de electrones. A la ganancia de electrones se le llama reducción, a la pérdida de electrones se llama oxidación. Si hay pérdida de electrones, hay aumento del estado de oxidación y es una oxidación. Si hay ganancia de electrones, hay disminución del estado de oxidación y es una reducción. Muy bien. También en todo proceso redox hay especies que se involucran, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el agente oxidante, el agente reductor, que son reactantes, la forma oxidada y la forma reducida, que son productos. El agente oxidante va a ser el reactante que se reduce, el agente reductor va a ser el reactante que se oxida, la forma oxidada va a ser el producto de la oxidación y la forma reducida va a ser el producto de la reducción, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta.
Si queremos balancear las ecuaciones, ¿ya? Podemos aplicar 4 métodos, ¿ya? Vamos a ver, para método de tanteo que es directo, ¿no? Por ejemplo, quiero balancear la combustión completa de etano, en este caso. Entonces, al balancear, coloco, para igualar los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, una mol de etano con 7 medios de oxígeno para formar 2 moles de dióxido de carbono más 3 moles de agua. Pero como ese 7 medios es fracción, no puede haber coeficiente fraccionario. Entonces, toda la ecuación vas a multiplicar por 2. Toda la ecuación vas a multiplicar por 2 y tendríamos que 2 moles de etano reacciona con 7 moles de oxígeno para producir 4 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua, ¿no? De esa manera se balancea por tanteo. Si queremos balancear por coeficientes indeterminados, asumimos coeficientes desconocidos A, B y C. Planteamos las ecuaciones 2A igual a C para nitrógeno, para hidrógeno 2B igual a 3C. Asumimos valor de A igual a 1 para uno de ellos. Entonces, reemplazando, tendríamos C igual a 2 y B igual a 3. Y colocamos los coeficientes en la ecuación original. Por lo tanto, una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco, ¿no? Para balancear por método de redox o estado de oxidación, hay que plantear las semireacciones de reducción y oxidación, en este caso, para la reacción del ácido sulfídrico con el ácido nítrico y formar azufre más monóxido de nitrógeno más agua. El azufre, ¿no? El azufre se está oxidando y el nitrógeno se está reduciendo, ¿no? Primero hay que hallar los estados de oxidación, ¿no? Reglas que ustedes ya conocen de la nomenclatura. Entonces, si el azufre se oxida y el nitrógeno se reduce, en el proceso de sulfuro azufre se está perdiendo 2 electrones, en el proceso de nitrógeno 5 a nitrógeno 2 se está ganando 3 electrones. Como la cantidad de electrones transferidos son diferentes, a cada semireacción multiplicamos por un factor. Para que sean 6 electrones, 6 moles de electrones transferidos, ¿no? Se tiene que multiplicar a la primera semireacción por 3 y a la segunda por 2 para lograr la igualdad. Y tendríamos que 3 moles de sulfuro con 2 moles de nitrógeno 5 forma 2 moles de nitrógeno 2 más 3 moles de azufre. Llevamos los coeficientes a las especies originales de la ecuación inicial y tenemos que 3 moles de ácido sulfhídrico más 2 moles de ácido nítrico forma 3 moles de azufre más 2 moles de monóxido de nitrógeno más 4 moles de agua. Para balancear por método de ion electrón podemos hacerlo en medio básico o en medio ácido. En medio básico utilizamos iones hidróxido y completamos al otro miembro de la ecuación con moléculas de agua. En medio ácido balanceamos cargas con iones hidrógeno y completamos el balance con moléculas de agua al otro miembro de la ecuación. Yo tengo, por ejemplo, en la reacción del zinc con el ácido nítrico para formar nitrato de zinc más dióxido de nitrógeno más agua. Primero hallamos los estados de oxidación. El zinc es 0 como reactante y como producto es más 2. Y el nitrógeno más 5 como reactante y como producto más 4. Entonces observamos que el zinc se está oxidando y el nitrógeno se está reduciendo. Entonces hallamos los electrones transferidos. Para la primera reacción serían 2 moles de electrones. Para la segunda sería 1 mol de electrones. Entonces balanceamos cargas y al balancear el medio ácido colocamos 2 protones y completamos con una molécula de agua al otro lado de la semireacción de reducción. Sumamos las semireacciones, pero antes de eso multiplicamos por 1 la primera semireacción y por 2 a la segunda para igualar la cantidad de electrones transferidos y sumamos las semireacciones ahora sí. Tenemos 4 protones más zinc más 2 moles de nitrato que va a formar ion zinc más 2 moles de dióxido de nitrógeno más 2 moles de agua. Pero los 4 protones están presentes en el ácido nítrico. Por lo tanto, el zinc reacciona con 4 moles de ácido nítrico para formar 1 mol de dinitrato de zinc más 2 moles de dióxido de nitrógeno más 2 moles de agua. De esa manera balanceamos por el método ion-electrón en medio ácido, ¿no? También podemos balancear en medio básico y sería
otro tratamiento y al final sale el mismo balance, ¿no? Muy bien. Para reacciones nucleares, ¿ya? Vamos a considerar, ¿ya?, núcleos atómicos, tanto reactantes como productos, y se van a diferenciar con las reacciones químicas en tres aspectos. En las reacciones nucleares intervienen las partículas que forman el núcleo. En las reacciones químicas solamente participan los electrones de la capa de valencia. En las reacciones nucleares, los elementos pueden convertirse en otros elementos. En las reacciones químicas no se forman nuevos elementos. En las reacciones nucleares se absorben o liberan enormes cantidades de energía. En las reacciones químicas se absorben o liberan cantidades de energía relativamente pequeñas. Entonces, en las reacciones nucleares, ya tenemos núcleos reactantes para formar núcleos finales llamados productos. Entonces, esto es debido al fenómeno de radiactividad. Esto se puede presentar de tres maneras: por fusión nuclear, por fisión nuclear o por transmutación nuclear. Por transmutación nuclear podemos emitir a través de procesos nucleares radiaciones gamma, partículas alfa o partículas beta. Las partículas alfa son núcleos de helio, las partículas beta son electrones y las radiaciones gamma son ondas electromagnéticas en forma de energía pura. Otras emisiones podemos tener emisiones de neutrones, emisiones de protones. Por ejemplo, ¿no?, para emisión de partícula alfa, ¿no?, se convierte uranio en torio, por ejemplo, ¿no? La partícula alfa es núcleo de helio. Para emisión de partícula beta, que es similar a un electrón, el carbono 14 se convierte en nitrógeno 14, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que ese núcleo de carbono tiene 14 nucleones, ¿no? Y al emitir un electrón, la cantidad de nucleones se mantiene, pero cambia la cantidad de protones. En la emisión gamma, ¿no?, el bario, que es núcleo padre, sigue siendo el mismo y se convierte en núcleo hijo. Solamente se ha emitido energía, ¿ok? Muy bien, que es en forma de radiación gamma. Para la transmutación de uranio como núcleo padre hasta llegar a plomo, que es un núcleo estable, ha pasado una serie de emisiones. Como vemos en el cuadro o el esquema, ¿no? Primero emisión alfa, luego beta, luego alfa, luego alfa, luego alfa, luego sigue alfa, luego alfa y beta, luego sigue beta y alfa, luego sigue beta y alfa, pero antes de eso es beta, y luego por dos emisiones de beta tenemos el núcleo hijo, que es un núcleo estable, con 206 nucleones y 82 protones, ¿no? El uranio, luego de miles de años, ¿no?, ha pasado miles de años, y se convierte en un núcleo estable de plomo, ¿no? Esto es una serie radiactiva. Muy bien. Ejemplo de transmutación nuclear. En una reacción de fisión nuclear no ocurre eso, ocurre que un núcleo pesado ya se va a descomponer formando núcleos livianos. Por ejemplo, cuando tenemos la explosión de una bomba atómica, ¿no? Acá ocurre contaminación en el suelo, en general una contaminación ambiental, ¿no?, por desperdicios radiactivos de bario y criptón. Pero esto ha sido cuando un núcleo tiene muchos nucleones y por bombardeo con partículas, su núcleo se va a romper y se convierte en núcleos livianos, ¿no? Núcleos livianos. Ese es un ejemplo de fisión nuclear. En el caso de la fusión nuclear, es un proceso menos contaminante, ¿no? Un núcleo liviano se une con otro núcleo liviano para producir núcleo pesado. Eso explica por qué brilla el sol, por ejemplo, ¿no? Por reacciones de fusión nuclear. ¿Qué contiene? Contiene hidrógeno, núcleos de hidrógeno y núcleos de helio en estado plasmático a una temperatura mayor. En este caso se ha liberado una gran cantidad de energía que es 1,7 por 10 a la 19 kJ por mol. Entonces, para estos procesos ocurre un balance nuclear que hay que tener en cuenta.
¿no? Hay que tener en cuenta que los nucleones en reactantes y productos tienen que ser iguales y los protones en reactantes y productos tienen que ser iguales. Por ejemplo, si queremos balancear el siguiente proceso, cuando tenemos un núcleo de 246 nucleones con un núcleo de 12 nucleones, se convierte en un núcleo de 254 nucleones y queremos saber cuántos neutrones se liberan. Entonces, 246 más 12 va a ser igual a 254 más A, haciendo balance de nucleones. El valor de A es igual a 4, reemplazamos y luego balanceamos los números atómicos, que es igual al número de protones. Sería 96 más 6 en restantes, que serían 102 protones, y en productos también tenemos 102 protones. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Muy bien. Hay que tener en cuenta para reacciones químicas hay que tener en cuenta para reacciones químicas las leyes estequiométricas, que son muy importantes. ¿No? Tenemos la ley de Proust, la ley de Lavoisier, la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice la ley de Proust? Que nos dice que las moles en un proceso químico están en proporción constante, también la masa y el volumen. El coeficiente, el coeficiente estequiométrico va a ser igual al número de moles. En este caso, tenemos que una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. En masa, una mol de nitrógeno es 28 gramos. 3 moles de hidrógeno equivale a 6 gramos. Por lo tanto, 2 moles de amoníaco será 34 gramos. Recordemos que al hallar la masa molar de amoníaco es 17 gramos por mol, de hidrógeno es 2 gramos por mol y de nitrógeno es 14 por 2, que es 28 gramos por mol. Entonces, sabemos que a condiciones normales, una mol de nitrógeno ocupa 22,4 litros. 3 moles de hidrógeno será 3 veces 22,4 litros, que es 67,2 litros. Y 2 moles de amoníaco equivale a 44,8 litros a condiciones normales de ese gas. Entonces, si multiplicamos a las moles por 3, ¿ya? A todas las sustancias, ¿ya? Por 3. Si logramos, lo multiplicamos por 2, toda la reacción es por 2. Cada sustancia involucrada va a ser por 2. ¿Ok? Entonces, la relación entre masa, moles y volumen es una cantidad constante y definida. Esto nos enuncia, ¿ya? La ley de Proust. ¿Okay? Entonces, la relación entre masa, moles o volumen es una cantidad constante y definida. La ley de Proust se basa en las proporciones constantes. Por otro lado, hay que tener en cuenta, ¿no?, los tipos de reactivos que pueden darse al aplicar las leyes estequiométricas. Tenemos reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante está en menor proporción y va a limitar la cantidad de producto. Y el reactivo en exceso va a estar en mayor proporción, va a quedar sin reaccionar al final y va a quedar como sobrante en consecuencia, ¿ya? Y no se va a consumir. Por ejemplo, en la combustión completa, el combustible va a ser el reactivo limitante y el oxígeno va a ser el reactivo en exceso. Muy bien. Por otro lado, hay que considerar que en todo proceso químico se va a trabajar con la parte pura. Si la muestra tiene impurezas, las impurezas se tienen que descartar. Y se va a trabajar con la parte pura. En este caso, el porcentaje de pureza ya va a ser los gramos, ya los gramos de sustancia pura, entre los gramos de muestra multiplicado por 100. De esa manera se halla el porcentaje de pureza. ¿Ya? Muy bien. Y se va a trabajar con la parte pura, ¿ya?, de la muestra. Hay que considerar que todo proceso químico tiene un rendimiento o eficiencia, ¿ya? Y esto se calcula dividiendo la cantidad real obtenida de la reacción química dividido entre la cantidad teórica de acuerdo a la estequiometría. ¿Ya? Lo teórico representa el 100%, lo que no tiene error. Pero en todo proceso siempre hay algo de error. Por lo tanto,
ese rendimiento no va a ser el 100%, sino va a ser menor que el 100%. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, cuando en el ejercicio nos dan el dato de la cantidad obtenida, ¿ya? Entonces, eso va a ser, ¿ya? Eso va a ser la cantidad real. Y la cantidad teórica va a ser lo que ustedes van a hallar, ¿ya? De acuerdo a la estequiometría. Y eso representa un rendimiento del 100% cuando obtenemos un producto y queremos saber su rendimiento. Muy bien. Entonces, siempre y hay que tener en cuenta que la cantidad teórica representa el 100% y la cantidad real obtenida en base a ese producto va a ser el rendimiento que vamos a hallar. ¿Ya? Va a ser el rendimiento que vamos a hallar. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? ¿Alguna duda que tengan? Ahí voy a ver por el chat. Vamos a ver las dudas que tengan, por favor. ¿Hay alguna duda? Ah, ya, sí, ya estaba presentando la pantalla, no hay problema. Listo. Entonces vamos con la primera pregunta, vayan resolviendo, a ver cómo sería, por favor. Ya, vamos con la primera pregunta, a ver. Le voy a dar unos minutos para que vayan resolviendo, por favor. Ya. Me van comentando cómo van yendo, ¿ya? Unos minutos, ¿sabes? Para que vayan resolviendo. A ver, muchachos. Vamos a primero leer el enunciado. Es respecto a las monedas de plata, que se han utilizado desde la antigüedad. El drenario romano, de latín, denarius, de plata, es el ejemplo más conocido en Europa. En la actualidad siguen existiendo monedas con contenido de plata en varios países. Una moneda de plata, que es una mezcla, pesa 8,12 gramos, se va a disolver en ácido nítrico. Se va a agregar cloruro de sodio a la solución, con lo que toda la plata precipita como 8,61 gramos de cloruro de plata.
vamos a ver cuál proposición es verdadero o falso. ¿Será cierto que el cloruro de sodio es una sal aloidea? Y en esta sal ácida, el sodio tiene estado de oxidación más 2. En primer lugar, el cloruro de sodio es una sal ácida, básica o neutra. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? El cloruro de sodio contiene catión de metal, sodio y anión monovalente de cloro. No hay grupos OH, no hay hidrógenos que se han reemplazado, hidrógenos, mejor dicho, bueno, hay hidrógeno que se ha reemplazado, pero no hay hidrógeno que está ahí en la fórmula, no hay átomo de hidrógeno. Si hubiera átomo de hidrógeno, sería sal ácida. Si hay grupo OH, sería básica. Solamente hay un catión de metal y no podría ser sal doble tampoco. Entonces es una sal neutra porque todos los hidrógenos del ácido clorhídrico, en este caso hay un hidrógeno nada más, ese hidrógeno se ha reemplazado por el ion sodio. Por lo tanto sería una sal neutra. Además, el estado de oxidación del sodio es más 1, ¿no? Es más 1. Y entonces el cloruro de sodio sería una sal aloidea de tipo neutra, conteniendo al sodio con estado de oxidación más 1. Entonces la primera proposición sería falsa. Para hallar los átomos de plata, en este caso tenemos que sacar de los 8,61 gramos de cloruro de plata, ¿no? Ya que no podemos sacar en la mezcla. No podemos sacar de los 8,12 gramos porque la moneda ahí es una mezcla. Tenemos que hallar de la sustancia pura, en este caso es 8,61 gramos de cloruro de plata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hallar los átomos? La cantidad de átomos de plata. Debemos dividir los gramos de cloruro de plata entre su masa molar, que es 143,5 gramos por mol, y multiplicarlo por el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Y de esta manera hallamos los átomos de plata. Ahora, para hallar las moles de ácido nítrico, tenemos que dividir, ¿no? Tenemos que dividir, primero, la masa entre la masa molar. Pero, si queremos hallar, en este caso, los átomos de oxígeno, hay que multiplicar las 4 moles, ¿no? Hay que multiplicar las 4 moles por el número de Avogadro y sale el número de moléculas. Y en una molécula de ácido nítrico hay 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? Entonces multiplicamos, ¿no? Por 3. Bien, esto resumido sería de la siguiente manera, ¿no? Aplicando factor de conversión para la proporción 2, tendríamos que 108 gramos de plata están contenidos en 143 gramos de cloruro de plata. Gramos de cloruro de plata se cancela, nos quedamos con gramos de plata. Una mol de plata tiene 108 gramos de plata, ¿no? Gramo de plata con gramo de plata se va y tenemos moles de plata. Una mol de plata contiene 6 por 10 a la 23 átomos de plata, ¿no? Lo que yo les había dicho al inicio era hallar los átomos, a ver acá, claro, era hallar acá, me dice las moléculas de agua, ¿no? Ya, y acá me dice, no, me estoy equivocando, ya, esta es la diapositiva, ahora sí. Acá tenemos átomo de plata, y ahora sí, ¿no? Y queremos acá átomo de plata, como lo dice acá, entonces, los gramos de cloruro de plata dividimos entre la masa molar, ¿está bien? De plata, que sería 143 gramos por mol. Ya. Y estamos hallando las moles de cloruro de plata. Muy bien, pero en una mol de cloruro de plata hay una mol de plata, ¿sí o no? Claro. Y en una mol de plata tenemos
6 por 10 a la 23 átomos de plata. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, ya. Entonces, haciendo el factor de conversión, ya rectificándome, haciendo el factor de conversión, multiplicamos 8,61 por 108 por el número de Avogadro y dividimos entre el producto de 143,5 por 108. Esto sería 3,6 por 10 a la 22, 3,6 por 10 a la 22 átomos de plata. Ahora sí, ¿cierto? Muy bien. La segunda proposición sería verdadera. ¿Ya? Sería verdadera. Muy bien. Entonces, lo que yo les había dicho era hallar el número de unidad de fórmula, ¿no? Entonces, eso es para hallar el número de unidad de fórmula. Pero para hallar los átomos de plata hay que dividir, ¿no? Hay que dividir la masa de cloruro de plata entre su masa molar, multiplicarle por la masa atómica en gramos de plata, luego dividir entre la misma masa atómica y multiplicar por el número de Avogadro para hallar el número de átomos de plata. Sería de esa manera. ¿Ya? Muy bien. En la proporción 3, entonces las moles de ácido nítrico pasamos a molécula de ácido nítrico. Y 4 lo multiplicamos por el número de Avogadro. Y luego, sabiendo que una molécula tiene 3 átomos de oxígeno, una molécula de ácido nítrico tiene 3 átomos de oxígeno, a eso multiplicamos por 3. Y tendríamos 7,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, la tercera proposición sería verdadera. La secuencia correcta sería falso, verdadero, verdadero. La clave sería la tercera alternativa. Muy bien. Vamos con la 2, muchachos. A ver, vayan haciendo la 2, a ver cómo sería. Vayan haciendo la 2. Ahora sí, ¿no? Tenemos para allá la fórmula de la sal hidratada, luego las moléculas de agua y el número de moles de átomos que contiene la muestra de esa sal hidratada de sulfato de cobre 2. A ver, ¿cómo sería? Unos minutos a ver para que vayan haciendo. Cualquier cosa me preguntan, por favor, para ayudarles.
Bien, a ver, ¿cómo sería en este caso? Nos dice que ciertas sales tienen la propiedad de hidratarse con sulfato de cobre. El cual presenta un color azul intenso cuando es hidratado y es blanco cuando se encuentra anhidro. Una muestra de 0,695 gramos de sulfato de cobre 2 hidratado se somete a calentamiento a fin de eliminar el agua. Una vez enfriado el residuo se pesa resultando ser de 0,445 gramos. Entonces acá, por diferencia, ¿no? Por diferencia, vamos a hallar los gramos de agua. ¿Sí? Y esto igual, sería igual a 0,25 gramos. Luego hallamos las moles de agua, que sería su masa, esa masa entre su masa molar. Tendríamos 0,25 gramos entre 18 gramos por mol. Y tendríamos que el número de moles de agua es 1,39 por 10 a la menos 2 moles. Luego de los 0,445 gramos, convertimos a moles, dividiendo entre la masa molar de la sal anhidra. Y tendríamos 2,79 por 10 a la menos 3 moles de sal anhidra. Luego, por cada mol de sal hidratada, formamos una mol de sal anhidra y X moles de agua. Entonces, X va a ser igual a 1,39 por 10 a la menos 2 entre 2,79 por 10 a la menos 3. Esto aproximadamente es igual a 5. Por lo tanto, la sal anhidra está hidratada con 5 moles de agua. La primera proposición sería falso porque nos dice que el número de moles de agua es 7. Y no podría ser 7, sino 5. Respecto a la segunda proposición, vamos a hallar las moléculas de agua a partir de 1,39 por 10 a la menos 2 moles de agua. Una mol de agua contiene 6 por 10 a la menos 3 moléculas de agua, entonces multiplicamos las moles de agua por el número de Avogadro y tendríamos 8,34 por 10 a la 21 moléculas de agua. La segunda proposición sería verdadera. Y la tercera sería falso porque al calcular las moles de átomos de sal hidratada, lo hallamos a partir de 2,79 por 10 a menos 3 moles de sal anhidra. Entonces, en una mol de sal anhidra tenemos una mol de cobre, una mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Y si fuera hidratada, tendríamos que adicionar 5 moles de oxígeno y 10 moles de hidrógeno, ¿ya? Porque tenemos 5 moles de agua que está unida. Entonces, en total tenemos 21 átomos totales, ¿ya? 21 átomos totales en una mol de sal hidratada. Por lo tanto, tendríamos 0,06 moles de átomos. Entonces, la tercera sería falsa. Entonces, la secuencia sería falso, verdadero, falso y la clave sería la cuarta alternativa, ¿no? Muy bien. Listo. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla, por favor. Vamos con la siguiente, vamos con la número 3. A ver, vayan haciendo la número 3, a ver cómo les sale. Ya, en unos minutos, ya yo les voy a ayudar a ver cómo sería. A ver, vayan resolviendo, por favor, unos minutos. A ver.
A ver, muchachos, leyendo el enunciado, tendríamos que el cloro se emplea como desinfectante en áreas hospitalarias. Tenemos que el cloro puede ser usado en la forma de ácido hipocloroso para eliminar bacterias, hongos, parásitos y virus en agua potable y piscinas públicas. Además, el cloro es un elemento químico que tiene número atómico 17 y está ubicado en el grupo de los halógenos, o sea, en el grupo 17 de la tabla periódica. Como sabemos, su símbolo es Cl. En condiciones normales y en estado puro forma dicloro. Es un gas tóxico amarillo verdoso formado por moléculas atómicas de cloro, ¿no? Cuando reacciona con el hidróxido de potasio forma clorato de potasio más cloruro de potasio más agua. La ecuación ya está balanceada, ¿ya? Ya está balanceada la ecuación y podemos decir que por cada 6 moles de hidróxido de potasio se obtiene 1 mol de clorato de potasio, ¿no? Hallando su masa molar sería 122,5 gramos por mol. Significa que por cada mol hay 122,5 gramos de clorato de potasio. Muy bien. Entonces, si yo tengo 180 gramos de hidróxido de potasio, voy a dividir estos 180 gramos, ¿bien?, entre su masa molar y vamos, su masa molar multiplicado por 6, obviamente, ¿no?, según la estequiometría, y vamos a multiplicar por 122,5 gramos, que eso sería de clorato de potasio. Entonces, pasando a limpio, tendríamos que 180 gramos de hidróxido de potasio por 122,5 entre 6 por 6, 6 por 56. Esto resulta ser 65,6 gramos de clorato de potasio. Por cada 6 moles de hidróxido de potasio hay 1 mol de clorato de potasio, pero 6 moles de hidróxido de potasio sería 6 veces 56 gramos de hidróxido de potasio. Y 1 mol de clorato de potasio es 122,5 gramos de clorato de potasio, ¿no? Entonces gramos de hidróxido de potasio se cancela y tenemos 65,6 gramos de clorato de potasio por estequiometría. La primera proposición sería verdadera. Ya, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro en el clorato de potasio? Asignamos X al estado de oxidación del cloro, del potasio es más 1 y el oxígeno es menos 2. Entonces, 3 veces menos 2 más X más 1 es igual a 0. Hay que recordar que la suma
de estado de oxidación en todo compuesto es igual a 0. Resolviendo esta ecuación de primer grado, tendríamos que el estado de oxidación del cloro sería más 5. Entonces la segunda es falsa, ¿no? Porque nos dice que el estado de oxidación del cloro en el clorato de potasio es más 3. Y no es más 3, sino más 5. Además, observamos que en la reacción química hay cambio en el estado de oxidación. El cloro pasa de 0 a -1, ¿no? Y también el cloro pasa de 0 a más 5, ¿cierto? Entonces, hay cambio en el estado de oxidación del cloro, por lo tanto, el cloro se oxida y se reduce a la vez. Sería una reacción de tipo redox. Entonces, la tercera proposición sería verdadera. Entonces, la primera es verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera. Secuencia correcta sería verdadero, falso, verdadero. La clave sería la primera alternativa. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para la resolución de las leyes estequiométricas hay que tener en cuenta la ley de Proust. ¿Ya? La ley de Proust, que es una ley muy importante, que considera proporciones definidas, proporciones constantes. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Vayan resolviendo, a ver, por favor.
A ver, muchachos, analizando el enunciado, nos dice que una muestra de 4 gramos está formado por carbonato de calcio, cloruro de potasio, agua e impurezas inertes. Estos serían las sustancias o las especies iniciales. Luego la muestra se va a secar, por la que hay una pérdida de peso de 0,92 gramos. Se va a añadir agua destilada al residuo sólido y a continuación 0,04 moles de ácido clorhídrico. Esto también sería un reactante. Con lo que todo el carbonato aún sólido se va a disolver. Se añade finalmente nitrato de plata, que es un reactante, que está en exceso, con lo que se obtiene un precipitado de 7,175 gramos de cloruro de plata. Esto sería el producto. Muy bien. Entonces, concluimos, a ver, ¿será cierto que la masa en gramos de cloruro de potasio en la muestra es de 0,825 gramos? ¿Será cierto? ¿Será cierto que la reacción química de nitrato de plata y cloruro de potasio es una reacción de doble desplazamiento? ¿Será cierto que el carbonato de calcio es una sal oxidable neutra? Ya, el carbonato de calcio no tiene átomo de hidrógeno, no tiene grupos OH, no tiene, tiene solamente un catión de metal. Entonces va a ser una sal oxidable neutra. Además, la reacción química de nitrato de plata y cloruro de potasio, cuando se unen, va a haber doble intercambio. Los iones nitrato se van a intercambiar con el ion potasio y el cloruro se intercambia con el ion plata. Entonces va a formar nitrato de potasio y cloruro de plata. Esto sería una reacción de metatesis o doble desplazamiento. Para hallar los gramos de cloruro de potasio, tenemos que hallar las moles de cloruro de potasio primero y dividirlo entre su masa. En este caso, a ver, la masa del cloruro de potasio entre su masa molar es el número de moles, ¿sí o no? Ya, tenemos que dividir la masa de cloruro de potasio entre la masa molar, ya, para hallar el número de moles. Muy bien, entonces, ¿pero cómo se puede saber el número de moles? Yo tengo que el cloruro de potasio es un reactante. Y tengo, al final, cloruro de plata, en gramos. Si lo dividimos entre su masa molar de ese cloruro de plata, tenemos las moles de cloruro de plata. El cloruro de potasio contiene iones cloruro. El cloruro de plata también contiene iones cloruro. Además, el ácido clorhídrico también contiene iones cloruro. Y habrían 0,04 moles de iones cloruro. Ahí. Porque una mol de ácido clorhídrico contiene una mol de iones cloruro. Entonces, las moles de cloruro en el cloruro de potasio va a ser las moles de cloruro de plata menos las moles de cloruro, ¿no? De la mole de cloruro contenidos en el ácido clorhídrico. Entonces, las moles de cloruro contenidos en cloruro de potasio va a ser las moles de cloruro contenido en el cloruro de plata menos
las moles de cloruro contenidos en el ácido clorhídrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasando a limpio, tendríamos que, dividiendo las moles de cloruro de plata entre su masa molar, es 0,050 moles de cloruro de plata. En una mol de cloruro de plata hay una mol de cloruro. Por lo tanto, yo tengo 0,05 moles de cloruro de plata, tengo 0,05 moles de cloruro. Ahora, yo tengo 0,04 moles de ácido clorhídrico. En una mol de ácido clorhídrico hay una mol de cloruro. Por lo tanto, yo tengo 0,04 moles de ácido clorhídrico, tengo 0,04 moles de cloruro. Entonces, las moles de cloruro contenidos en el cloruro de potasio sería 0,05 moles de cloruro menos 0,04 moles de cloruro, ¿no? Contenido en el ácido clorhídrico a partir de las moles de cloruro en el cloruro de plata. Entonces se tiene un exceso de ¿cuánto? De 0,01 moles de iones cloruro que le pertenece al cloruro de potasio. Si yo tengo 0,01 moles de cloruro, sabemos que en una mol de cloruro de potasio hay una mol de cloruro con mol de cloruro se cancela en el factor de conversión, y en una mol de cloruro de potasio hay 74,5 gramos de cloruro de potasio. Por lo tanto, una mol de cloruro de potasio que está en el denominador, en el factor de conversión, se cancela con una mol de cloruro de potasio que está en el primer factor de conversión. Y tenemos que esto es igual a 0,745 gramos de cloruro de potasio. Hemos hallado los gramos de cloruro de potasio. La primera proposición sería falsa, ¿ya? Porque nos dice la primera proposición que la masa en gramos de cloruro de potasio en la muestra es 0,825 gramos. No. ¿Ya? ¿Cuánto es? Es 0,745 gramos de cloruro de potasio. Ya, entonces la segunda es verdadera, la tercera es verdadera, entonces la secuencia sería falso, verdadero, verdadero, ¿ya? La clave sería la última alternativa. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos con la 5, muchachos. Vamos con la 5.
A ver, muchachos, de acuerdo a las dos reacciones químicas en esas ecuaciones, ¿qué podemos concluir? A ver, en la reacción A, el hipoyodito plumboso es, en este caso, ya, es en este caso, ¿alguna sustancia involucrada que está ahí, por favor? ¿Qué tenemos ahí? A ver, en la reacción A. Tenemos que el ácido yódico más el hidróxido plumboso reaccionan, se combinan y van a formar el, el yodato no es hipoyodito, es yodato plumboso más agua. Entonces la primera proposición sería falsa. Sería falsa. Siguiente, en la proposición 2, ¿qué observamos? En la reacción B, ¿qué observamos? El ácido sulfúrico más el hierro por sustitución forma sulfato férrico más gas hidrógeno. El sulfato férrico es una sal oxisal porque contiene oxígeno. ¿Ya? No es una sal aloidea, sino una sal oxisal. Entonces la segunda sería falsa. Y por último, la tercera, tenemos que la reacción B es una reacción de desplazamiento simple o sustitución. El hierro sustituye al hidrógeno del ácido sulfúrico, lo convierte en una sal oxisal con liberación de gas hidrógeno. ¿Cómo podemos obtener gas hidrógeno en el laboratorio? Una de las formas de obtener es haciendo reaccionar el hierro con el ácido sulfúrico. Entonces, la primera proposición sería falsa, la segunda sería falsa y la tercera sería verdadera, por lo cual solo 3 es correcta y la respuesta sería la última alternativa. Entonces vayan tomándole foto por favor a este PPT, ¿ya? O háganle captura de pantalla, ¿ya? Muy bien. ¿Algo más por favor por ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan por favor? Háganme llegar. Voy a ver por el chat si hay alguna duda. A ver, dudas por favor. Ahí está, muy bien. Listo. No hay ninguna duda todavía, entonces continúo. Significa que todos se estén entendiendo, espero que sí. Vamos con la siguiente, a ver, muchachos. A ver, vayan relacionando la reacción química con su tipo de... vayan relacionando las siguientes ecuaciones con el tipo de reacción, ¿ya? A ver, ¿cómo sería? Ya, en la A, por favor, corrijan, en la A, en la reacción A debe ser zinc más ácido clorhídrico más dicloruro de zinc más gas hidrógeno. Colóquenle ahí, por favor, gas hidrógeno. ¿Ya? Más gas hidrógeno. Ahora sí, ¿ya? Vaya relacionando, por favor.
Muchachos, relacionando la A, ¿con cuál sería, muchachos? A ver, la A, ¿con cuál sería? En la A observamos que el zinc desplaza el hidrógeno del ácido y forma la sal aloidea y se libera el gas hidrógeno. Entonces sería una reacción de desplazamiento zinc. La B, ¿con qué relacionamos? Acá hay doble intercambio, ¿sí o no? El ion sodio se une con, el ion sodio se une con sulfato y el ion hidrógeno se une con el ion hidróxido. Y se forma una sal oxidal más el agua. Entonces, esta es una reacción de neutralización que se da por desplazamiento doble o metatesis. La siguiente reacción, la C, se forma un solo producto a partir de dos reactantes. Es una reacción de combinación o adición. Y en la D, el carbonato de calcio se descompone por acción del calor, que es pirrólisis, y se forma óxido de calcio más dióxido de carbono. Óxido de calcio más dióxido de carbono. Entonces, sería una reacción de descomposición. Entonces, pasando a limpio, tendríamos que relacionar y tendríamos CADB. La clave sería la primera alternativa. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla. Vamos con la siguiente. Vamos con la 7, muchachos. Vamos con la 7. ¿Cómo sería la 7? Vayan resolviendo, a ver. Hay unos minutos para que vayan resolviendo. Recuerden que hay que balancear por el método redox ahí, por favor. Ya primero hay en los estados de oxidación, planteen las imigraciones, calculen las moles de electrones transferidos y vayan igualando. Luego sumen las semireacciones y tienen que pasar las moles de las especies a la ecuación original, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Bien, muchachos, balanceando por método redox, como les he explicado, tendríamos que 2 moles de permanganato de potasio más 10 moles de cloruro de potasio más 8 moles de sulfúrico forman 2 moles de sulfato de manganeso 2 más 6 moles de sulfato de potasio más 5 moles de cloro más 8 moles de agua, ¿no? Primero se halló los estados de oxidación, se planteó las semireacciones, se halló los electrones transferidos, luego se hizo balance de cargas, se balanceó en medio ácido, luego se igualó las moles de electrones transferidos, de ahí se sumó las semireacciones y tenemos la ecuación balanceada. La primera proporción sería verdadera porque la suma de coeficientes estequiométricos sería 2 más 10 más 8 más 2 más 6 más 5 más 8, que resulta 41. Ya 2 más 10 más 8 más 2 más 6 más 5 más 8 es 41. Entonces la primera proporción sería verdadera. La segunda sería falsa porque la relación estequiométrica permanganato de potasio con cloruro de potasio, ¿ya?, es de 1 a 5, ¿no? Acá observamos que hay 2 moles de permanganato de potasio y
y 10 moles de cloruro de potasio. Sería de 2 a 10. Pero sacando mitad, tendríamos mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Entonces sería de 1 a 5. La segunda proposición sería falsa. Y la tercera sería falsa porque a partir de 0,4 moles de permanganato de potasio se va a producir, ¿ya?, 2,95 litros de cloro a condiciones normales. ¿Cómo sale eso? Por esa geometría, por cada 2 moles de permanganato de potasio se forman 5 moles de cloro. Y en una mol de cloro hay 22,4 litros de ese gas a condiciones normales. Y nos dice que el rendimiento de la reacción es del 98%. Por lo tanto, le sacamos el 98% al producto y cociente de 0,4 por 5 por 22,4 entre 2. Eso le sacamos el 98%. Y tendríamos 21,95 litros de gas cloro a condiciones normales. Muy bien, muchachos. Ahí le pueden tomar foto o hacer captura de pantalla, por favor. Y vamos con la última. Ya, vamos con la última. Ya, hay que balancear las siguientes reacciones nucleares. ¿Cómo sería, por favor? A ver. Vayan balanceando las reacciones nucleares. A ver, muchachos, balanceando la reacción nuclear A. J de la partícula emitida, que es desconocida, no sabemos, le colocamos una masa relativa de A y una carga relativa de B. Entonces, balance nuclear sería de la siguiente manera. 14 más 4 igual a 17 más A. ¿Cuánto vale A, muchachos? Resolviendo su ecuación de primer grado, A es igual a 1. Por otro lado, balanceando números atómicos, 7 más 2 igual a 8 más B. Resolviendo esa ecuación de primer grado, ¿ya? Resolviendo esa ecuación de primer grado, ¿ya? B es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, A es un protón. A es un protón. ¿Ya? A es un protón. Muy bien. Acá, pasando a limpio, tenemos que la primera es verdadera. Siguiente. Reacción B. Balance nuclear, ¿cómo sería? Primero, hay que tener en cuenta que G es una partícula desconocida. Entonces, hallamos masa relativa, llamamos A, carga relativa, llamamos B. Balance nuclear sería 9 más 4 igual a 12 más A, y 4 más 2 sería igual a 6 más B. Resolviendo esas ecuaciones en primer grado, A es igual a 1 y B es igual a 0. Entonces, G es un neutrón. Y en la 3, Q es una partícula desconocida, su masa relativa llamemos A y su carga relativa llamemos B. Entonces tendríamos que 3 es igual a 3 más A y 1 es igual a 2 más B. Resolviendo esas ecuaciones de primer grado tendríamos que A es igual a 0 y B es igual a menos 1. Por lo tanto, Q es un electrón. La primera sería verdadera, la segunda sería verdadera y la tercera sería verdadera. Ahí le pueden tomar foto, hacer captura de pantalla. Y eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Ya? Le dejo las claves de los propuestos. 1, 1, 1, elefante, 2, avión, 3, dado, 4, bueno y 5, elefante. Próxima semana seguiremos con la secuencia, por favor. ¿Ya? Nos estamos encontrando el próximo jueves
ya a las 7:30 de la mañana. Que les vaya bien, cuídense, bye bye, chao.